Bueno, pues sin más demora vamos a continuar esta Semana de la Inteligencia Artificial con la conferencia a cargo de del profesor doctor Moisés Barrio Andrés. Yo, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la Facultad de Derecho, muy en particular en la persona de su decano, don Fernando Llano, por esta iniciativa tan afortunada y, por supuesto, por contar conmigo para la moderación de la mesa y también con el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Yo creo que es muy afortunado el formato elegido, ¿no? Que esta semana se convierta en un punto de encuentro no solo de administración pública, de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes, porque veo mucha gente joven, ¿no? en la parte de atrás, ¿no? de este salón de actos, sino también de las administraciones públicas y de las empresas. Y no solo esto, sino también de muy diferentes titulaciones, ¿no? Aquí yo creo que en el tema de la inteligencia artificial todos tenemos cabida, ¿no? Matemáticos, juristas, informáticos, por supuesto, filósofos. Bueno, yo creo que todos tenemos aquí cabida. En la mesa anterior, la verdad es que tuvimos la oportunidad de escuchar a algunas inteligencias, en este caso naturales, absolutamente privilegiadas, ¿no? La verdad es que personalmente aprendí mucho. Creo que pusieron algunas cuestiones muy interesantes encima de la mesa, pero miren ustedes, mientras les escuchaba, yo me acordaba de una película clásica de Ridley Scott, Blade Runner, 1982, ¿no? Entonces, verán ustedes, en esta película nos encontramos con lo que sería la expresión máxima de la inteligencia artificial, de la vida artificial, que son los replicantes, ¿no? Los replicantes son una raza de androides creada para los trabajos más duros, en ocasiones para efectuar labores de esclavos, con un diseño que determinaba que su vida caducara a los 4 años, ¿no? En definitiva, por tanto, estaban abocados a esa extinción. Entonces, en la película, algunos de estos replicantes se rebelan, provocan un motín y vuelven a la Tierra para buscar a su creador e intentar que esa vida artificial, esa inteligencia artificial, de algún modo se convierta en vida natural, ¿no? Entonces, finalmente, pues lo encuentran y como no puede hacer eso, entonces lo matan. Hay un duelo final en la película porque el protagonista, Harrison Ford, es un agente de policía que intenta eliminar a los replicantes. Tiene un duelo final con Beatty, que es el replicante encarnado por Rutger Hauer. Y inexplicablemente, Rutger Hauer, que va a morir, salva en el último momento a Deckard y se despide con estas palabras. Hago una traducción natural, no es una traducción artificial. Entonces dice: yo he visto cosas que vosotros los humanos no creeríais. Cruceros de batalla en llamas más allá de los confines de Orión. Contemplé los rayos C relampagueando en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Yo creo que esta imagen cinematográfica es un poco una metáfora, ¿no? de lo que sentimos respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Se nos ha hablado antes que, efectivamente, y somos todos conscientes de que es una oportunidad fabulosa para la humanidad, que realmente se está trabajando desde el diseño para que incorpore esa dimensión ética. Pero también recuerdo las palabras de Hamilton. Hamilton decía, Alexander Hamilton, que si los hombres fuésemos ángeles no necesitaríamos leyes y si los ángeles nos gobernaran no necesitaríamos controles, ¿no? Por tanto, la humanidad se encuentra un poco en una encrucijada. Ha creado una criatura, pero tiene ciertos recelos, ciertos miedos. Entonces necesitamos a alguien que nos ilumine, que nos dé respuestas. Y yo realmente para ese cometido yo no puedo pensar en nadie mejor que Moisés por muchas razones, ¿no? De todos esos mundos que hemos dicho que confluyen aquí, yo creo que él participa o ha participado de todos, ¿no? Tiene una vertiente académica, es profesor en la Universidad Carlos III, también tiene la vertiente de la Administración Pública, letrado del Consejo de Estado, forma parte del grupo de expertos en ciberpolítica del Real Instituto Elcano. Desde el punto de vista de la Universidad Académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, y luego incluso pues tuvo una experiencia empresarial a edad bien temprana, ¿verdad, Moisés? Que la verdad es que le hace que efectivamente pues esté absolutamente cualificado. Entre sus obras, que son muchísimas, tenemos Derecho de los robots, Derecho de los drones, Manual de Derecho Digital, Criptoactivos, Legaltech. Así que sin más, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Antonio. Autoridades, colegas, profesores, alumnos, señoras y señores, buenos días. La verdad estoy muy contento de estar aquí en esta semana interdisciplinar, tan sugestiva y tan necesaria en estos tiempos. Es un honor pronunciar esta conferencia inaugural. Agradezco la fantástica bienvenida del decano, que, por cierto, ya en el año 2018 fue pionero en estos temas con su libro Homo Excelsior, los límites éticos y jurídicos del transhumanismo, y que ahora va a publicar una segunda edición. Sin más dilación, el objetivo de mi ponencia es humanizar a la inteligencia artificial, darle sentido, y vamos a ver si realmente ChatGPT nos va a resolver la vida. Vamos a vivir en el metaverso, pero claro, ahí no hay cruzcampo, no sé cómo lo vamos a conseguir. En definitiva, al final de mi ponencia espero que tengan un entendimiento más claro de lo que es posible y lo que no, y cómo la Unión Europea está regulando jurídicamente la inteligencia artificial. Estoy involucrado en estos temas a nivel regulatorio también. En su momento fui uno de los expertos que contribuimos al Libro Blanco, que es la base del Reglamento Europeo, y también tuve la fortuna de participar en la Carta de Derechos Digitales de España, entre otras cosas que no les aburro ahora con ellas. He dividido mi intervención en 6 apartados: una introducción, origen y desarrollo de la inteligencia artificial, su concepto, algunos claroscuros, juridificando la misma y conclusión. La inteligencia artificial, ya se ha dicho antes y no voy a repetirlo, es uno de los motores clave, el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos. Yo voy a compartir una experiencia vital para que vean ustedes la velocidad del cambio. En la empresa que fundé con 11 años en el año 92, luego fuimos pioneros en Internet y en el año 96 ofrecíamos el servicio de acceso a Internet, éramos proveedor de Internet, en la época de módems que algunos de ustedes recordarán. Pues bien, para dar el servicio de acceso a Internet y el correo electrónico necesitábamos 5 servidores, que son ordenadores más potentes que un ordenador normal, y que entonces tenían forma de torre, se colocaban en el suelo, llegaban hasta la mesa y pesaban unos 30 kilos. Pues bien, solo 10 años después, esos 5 servidores se podían ejecutar con el iPhone que presentaba en el 2007 Steve Jobs. Pero lo que es peor, hace 10 meses aparece ChatGPT, que es un hito en la historia de la inteligencia artificial, más allá de las exageraciones que incluso su CEO vende, pero es un hito real. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la inteligencia artificial, y yo llevo la informática desde finales de los 80, tenemos una herramienta que crea, modifica, traduce y produce textos de forma autónoma. Y eso es un hito que ni los más escépticos pueden negar. La inteligencia artificial, por supuesto, se aplica a todos los campos, públicos y privados. Ya se ha señalado esta mañana, en cuanto al sector privado, el sector público nos ofrece la predictibilidad de decisiones administrativas y de sentencias judiciales, sistemas objetivos de selección de personal, incremento de la protección policial o la posibilidad de identificar defraudaciones a la hacienda pública o a la seguridad social. Pero también tiene efectos negativos. La IA afecta de lleno a derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos, la igualdad y la no discriminación. Puede provocar la destrucción de puestos de trabajo e incrementar la discriminación por distintas circunstancias. Por eso, llevamos un tiempo trabajando desde distintas instancias públicas nacionales e internacionales en su regulación. Hemos pasado de la simple regulación ética a la regulación jurídica por medio de la propuesta de reglamento europeo por el que se establecen normas armonizadas de inteligencia artificial. Este reglamento fue presentado el 21 de abril del 2021 y actualmente se encuentra en su fase final de negociación por trílogos, el proceso legislativo de la Unión Europea. Mañana se inicia una fase fundamental en los mismos y el viernes tienen ustedes la fortuna de tener a Iván Blanco, que es eurodiputado, estaba muy partícipe en estas negociaciones y les podrá decir de primera mano cómo ha ido la semana y cuándo se va a aprobar definitivamente el mismo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aproximarnos a la inteligencia artificial. No es tarea fácil. La inteligencia artificial comprende un conjunto de tecnologías muy heterogéneas agrupadas en este supraconcepto. Desde técnicas del aprendizaje automático, el popular machine learning, como las redes neuronales, hasta lógicas de deducción basadas en modelos. También incluye
técnicas muy heterogéneas como la estadística o el uso de modelos psicológicos de la mente. Esta mezcla de tecnologías dispares está provocando y ha suscitado muchos debates sobre su concepto y capacidades. Estos debates son muy interesantes, pero también han originado bastante confusión, especialmente en ámbitos no tecnológicos. Hay algunos autores y muchos ciudadanos que albergan expectativas o expresan preocupaciones que no se basan en lo que esta tecnología permite ahora o en los próximos 10 años, sino en creencias o presentimientos. Por eso, y teniendo en cuenta mi doble faceta como jurista y como emprendedor, quiero compartir con ustedes en esta sesión mi experiencia para desentrañar el concepto y las posibilidades de la inteligencia artificial y cómo se está regulando. La inteligencia artificial es una tecnología vintage. Cuando nace, muchos de ustedes todavía no habían nacido. Los fundamentos académicos de la inteligencia artificial se sientan el 31 de agosto de 1955. Allí, un grupo de investigadores norteamericanos muy relevantes redactan un documento para pedir financiación pública para un proyecto de investigación. ¿Y para qué? Según sus promotores, querían construir máquinas tan inteligentes como nosotros antes de final de siglo. Y en ese documento establecen las bases científicas sobre las que descansa la inteligencia artificial. Sin desconocer lo ambicioso de estas pretensiones, el grupo de científicos era excepcional. Ahí los tenemos. Tenemos a Claude Shannon, el padre de la teoría de la información. Tenemos a Mark Minsky, uno de los primeros en construir una red neuronal aleatoria sobre las que funcionan Google o Facebook. Tenemos, en tercer lugar, a Nathaniel Rochester, el responsable de diseño del IBM 701, que fue el primer ordenador comercial de propósito general. Y, por último, el más joven, John McCarthy, es el que acuña el término de inteligencia artificial y crea un lenguaje de programación pionero. En ese año, en esa reunión fundacional, se sientan las bases académicas, como decía, y enuncian los problemas que debían resolverse. Abre una era de entusiasmo y de revuelo y, además, consigue una importante financiación. Desde 1955 hasta 1973 se crean los principales subcampos y se enuncian los problemas y los retos. Les voy a dar un ejemplo. En el año 66 se crea el programa ELIZA, que es el antecedente de los actuales robots conversacionales, los chatbots, como es ChatGPT. Claro, como también ha pasado con otras tecnologías, la expectación y el entusiasmo inicial no fue acompañado de los resultados prometidos. ¿Por qué? Primero, por las limitaciones del hardware y el software de la época. No había ordenadores personales, no teníamos smartphones. Y, en segundo lugar, por la complejidad de las operaciones de cálculo y la capacidad de computación necesaria. Esto hace que entremos en la primera crisis de la inteligencia artificial, el primer invierno de la inteligencia artificial, desde 1974 hasta 1980. Ahora bien, no significa que todos se abandonasen, que va. La investigación siguió más lentamente y en los años 80 tiene un nuevo renacer. En 1980, en Estados Unidos y en Japón, los investigadores, en lugar de centrarse en todos los grandes problemas de la inteligencia artificial, acotan a un campo concreto. Surgen los sistemas expertos, los expert systems, que perduran hasta hoy, y lo que hacen es coger el conocimiento de humanos o de documentos de un campo y aplican técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, se supone codificar reglas del tipo: si la temperatura es inferior a 18 grados, ponte un abrigo, y un plumas es un abrigo, una gabardina es un abrigo, etc. Por tanto, se crea un motor de inferencia que puede tomar conclusiones y actuar como un sistema automático en ese campo. En los años 80 aparece una industria de sistemas expertos que lo aplican a fábricas, lo aplican al manejo de coches autónomos o incluso
al pilotaje de las misiones de un transbordador espacial. De nuevo, la exageración se apodera del sector y volvemos a una segunda crisis, a un segundo invierno de la inteligencia artificial desde el año 87 hasta el año 93. En esta segunda crisis, los investigadores idearon una estrategia de supervivencia diferente. En lugar de decir que trataban con inteligencia artificial, que entonces el término no estaba bien visto, de hecho mi maestro en informática siempre renegaba de él, pero bueno, decidieron hablar del subcampo específico. Entonces, a partir de finales de los 80 surgen el Machine Learning, los sistemas multiagente, los sistemas de planificación, etc. Entonces, siguen trabajando en sus respectivos campos. Con esta operación de marketing consiguen mantener sus investigaciones. Pero se producen unas innovaciones técnicas muy importantes. Primero, en los años 90, se generaliza el ordenador personal, el PC. El PC se inventa en el año 81, pero en los años 90 ya aparecen los clónicos, etcétera, y hay muchos más ordenadores personales y, por tanto, es más fácil acceder a hardware para hacer programación y hacer estas investigaciones. Y en los años 90 tenemos los modelos sobre los que hoy funcionan las aplicaciones que todos usamos. En los años 90 se crean las bases de los sistemas de traducción automática, del reconocimiento de voz, de la clasificación crediticia, del coloreado de películas en blanco y negro, de la conducción de coches autónomos, la creación por software de obras plásticas o musicales, el diagnóstico médico, los videojuegos, los metaversos, las aspiradoras autónomas, la robótica o la fabricación inteligente. Por último, tenemos Internet, con esa recopilación 360 por 24 horas de todos los datos, y las técnicas de cloud computing y de big data. Por tanto, a partir de todos estos cimientos, tenemos las bases de esta eclosión de inteligencia artificial que hoy vivimos. Robótica, Internet de las cosas, big data, computación en la nube, tecnologías de registro distribuido a las que pertenece blockchain, hace que estemos en la era actual. Hoy la inteligencia artificial ha dejado de ser un producto de lujo, un producto excepcional, para ser una herramienta permanente y es un pilar de todas las tecnologías digitales. Les voy a dar un ejemplo, un smartphone. Si abrimos un smartphone y cortamos el cable del micrófono, el teléfono va a funcionar porque es un ordenador que hace de teléfono. Podríamos navegar por Internet, no podríamos hablar, pero podríamos escuchar vídeos. Si quitamos el chip, el GPU, que hace los procesamientos de inteligencia artificial, el terminal no funcionaría. No lo podíamos arrancar porque no funcionaría el reconocimiento facial o biométrico. Por tanto, hoy es una tecnología básica. Y en esta evolución hay un último hito, el hito de la democratización de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Hasta el año 2015 era muy caro y muy costoso acceder a este tipo de herramientas. Muy pocas empresas de software podían permitirse el lujo de incorporar inteligencia artificial. En 2015 Google publicó su plataforma de inteligencia artificial TensorFlow como una plataforma de código abierto. Y hoy podemos utilizar las componentes de inteligencia artificial de cualquier gigante tecnológico, de Microsoft, de IBM, de Amazon, de Google, etcétera, incluso sin saber programar. Por tanto, hoy, en 2023, tenemos un nivel de acceso sin precedentes a cualquier tecnología de inteligencia artificial. Llegamos al concepto de inteligencia artificial. El rasgo de inteligencia artificial insiste en su diferenciación respecto de la inteligencia natural, la que tenemos todos nosotros. Como decía al principio, la inteligencia artificial es un supraconcepto que agrupa distintas tecnologías. Más de 100. Podría estar toda la mañana enumerando las tecnologías, no lo voy a hacer, lógicamente. Pero tenemos dos enfoques básicos, dos direcciones. Una, que ya conocemos, los sistemas expertos de los años 80, pero que solo funcionan en un ámbito particular.
Por ejemplo, en el ámbito jurídico se utilizan las bases de datos de jurisprudencia y legislación, pero no nos sirve para aplicarlo, por ejemplo, al pilotaje de un coche autónomo. ¿Vale? Y dos, tenemos la inteligencia artificial basada en datos, el aprendizaje automático, el machine learning y sus subdivisiones, que opera a partir de ejemplos o experiencia en el uso del sistema. Los sistemas de machine learning, los sistemas de aprendizaje automático, tienen información incompleta y los algoritmos lo que hacen es generalizar esa información para hacer predicciones. No conocen lo que hacen, no tienen una representación explícita del conocimiento y no ofrecen causalidad sino probabilidad. Predicen que yo puedo ser español en un 99%, en un 80%, que puedo ser hombre, pero no saben si soy un hombre o una mujer. ¿Por qué? Por esa función de probabilística. Cada enfoque tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y se utilizan los dos. ¿Vale? De hecho, lo normal es utilizar lo que se llaman los sistemas multiagente, los MAS, que utilizan componentes de diversos enfoques. Esto es la realidad en el desarrollo tecnológico. Claro, tanto un sistema de machine learning como un sistema experto como un sistema multiagente, es verdad que realizan los cálculos de manera más precisa y más rápida que nosotros. No podemos competir con ellos haciendo operaciones matemáticas. Pero tareas que nosotros hacemos sin dificultad, como levantarnos, prepararnos un café, leer el periódico, hacer la comida, no las pueden hacer las máquinas. Una máquina puede jugar mejor que el campeón mundial de ajedrez, y así es, pero no puede hablar a la vez de cocina, de política, de religión, o de filosofía o de matemáticas. Y esta característica de la inteligencia artificial es la que hace también que sea difícil definirla. A la hora de definir la inteligencia artificial hay debates, polémicas. Bueno, nos podemos reír de las polémicas entre los juristas del derecho intermedio, Savigny, etc. ¿no? Hay muchísima discusión. En todo caso, a mí me parece esclarecedora la definición de la RAE, porque ni más ni menos que la inteligencia artificial es un tipo de software. Es un tipo de software que podemos tener solo en un programa informático o aplicar en una máquina, ¿vale? Que es hasta cierto punto inteligente. ¿Vale? Por eso la definición de la RAE es más esclarecedora incluso que la que tiene el Reglamento Europeo, ¿no? Porque quiere hacer programas informáticos que sean comparables a los que realiza la mente humana. Por tanto, la IA es un tipo de software, es un programa informático, ni más ni menos. Esa es la esencia. No es algo mágico ni algo esotérico. Lo que sucede es que tiene una diferencia fundamental respecto al software tradicional. Cuando nosotros utilizamos el procesamiento de textos Word o otro, ¿quién decide? Nosotros. Nosotros escribimos el texto, empezamos por la portada, por el índice, o bueno, nos puede hacer el índice de forma automática, pero desde luego el contenido, los epígrafes, los párrafos, la bibliografía, lo tenemos que introducir nosotros. Pero si le pedimos a ChatGPT que nos haga un ensayo, ¿quién decide? Decide la máquina. Pues esa es la diferencia entre el software tradicional y la inteligencia artificial. En el software tradicional decide el usuario, nosotros grabamos, nosotros formateamos el texto, y en el software de inteligencia artificial lo hace directamente el programa. Y además, para mejorar su rendimiento, los programas informáticos que utilizan IA mejoran, aprenden de sus éxitos y fracasos. La próxima versión de Word la tiene que hacer Microsoft, la tiene que publicar el equipo de programadores, pero los algoritmos de inteligencia artificial se van automejorando sin necesidad incluso de supervisión humana. Bien, una vez que hemos visto el concepto, a la hora también de establecer las posibilidades y lo que queda todavía por desarrollar, a mí me gusta mucho la distinción entre inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es la que actualmente disponemos. Tiene la capacidad de responder a problemas específicos y a veces mejor que nosotros. ¿Nosotros cuántas horas necesitaríamos para buscar en toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo? Unas cuantas, unos cuantos días. Una máquina busca en segundos. ¿No? La diferencia que tenemos hoy en 2023 frente al pasado es que
Hoy no es necesario, además, programar todas las reglas y tenemos una capacidad de cómputo y un volumen de datos sin precedentes. La inteligencia artificial fuerte, la inteligencia artificial general, esta sería la que podría realizar cualquier objetivo, al menos tan bien como nosotros. Pero no existe. Una inteligencia artificial igualaría o excedería a la inteligencia humana. Es algo muy discutido en el sector científico. Hay algunos que dicen que llegará en el 2040, en el 2050. No sabemos si ChatGPT, los modelos transformadores de IA son la base o no, pero desde luego todavía queda trecho por recorrer. Pero en todo caso, la inteligencia artificial tiene una serie de claroscuros que es preciso conocer. Las organizaciones utilizan ya sistemas completamente automáticos para adoptar decisiones de contratación, de despido y de promoción profesional. Los bancos evalúan la elegibilidad de los prestatarios y el riesgo crediticio con algoritmos. Las redes sociales descansan en ellos para moderar los contenidos y mostrarnos la información y la publicidad. Ahora bien, el grado de decisión varía. En algunos casos las decisiones están totalmente automatizadas y en otras simplemente ayudan al decisor humano. Y esta distinción también la tenemos en el derecho positivo. El artículo 41 de la Ley 40/2015 establece las actuaciones automatizadas administrativas que permiten automatizar por entero todo un procedimiento administrativo, incluso la resolución final. Esto ya lo tenemos en nuestro derecho, en el ámbito de las administraciones públicas. En cambio, en el ámbito de la Administración de Justicia, solo se contempla, de momento, para establecer un borrador de resolución interlocutoria o bien un borrador de sentencia. Pero siempre será el juez o el letrado de la Administración de Justicia el que tendrá que adoptar la decisión humana. También los investigadores han demostrado que la inteligencia artificial funciona mal. Yo en otro trabajo publicado en el Real Instituto Elcano he hablado de los absurdos algorítmicos. ¿A qué nos referimos? Los sistemas probabilísticos hacen predicciones para el futuro, pero cometen errores. ¿Por qué? Porque las probabilidades son necesariamente generalizadas e ignoran los casos de excepción. También hay muchos estudios científicos que han demostrado que esas capacidades de predicción son exageradas. Ninguna inteligencia artificial predijo el COVID. Ya se ha hablado también de la opacidad de los sistemas, que hace que sean difíciles de auditar y de responsabilidad. También los sistemas de inteligencia artificial incentivan la vigilancia y la recopilación desmesurada de datos. Y también ya se ha dicho, los sistemas tienen sesgos. Los sistemas de inteligencia artificial operan sobre la base de un corpus de datos. Y esos datos que están sesgados en origen, por ejemplo, según la raza, según la nacionalidad, según el sexo o las brechas, van a conducir a resultados discriminatorios. Por eso el derecho ha tenido que intervenir, ya que no hay ninguna tecnología exenta de regulación. Primero, la doctrina nos hemos ocupado en todos los sistemas jurídicos de juridificar la inteligencia artificial y establecer garantías en sus herramientas. Y así se han apuntado las técnicas de transparencia en el uso de estos sistemas, saber que estamos hablando con una máquina y no con un humano, las evaluaciones de impacto, las declaraciones de conformidad, los sistemas de auditoría y supervisión pública, la determinación por la ley de los usos prohibidos, la implantación de mecanismos de explicabilidad, la accesibilidad del código fuente, los entornos controlados de pruebas, los sandboxes, el control humano o la instauración de procedimientos de revisión e impugnación de decisiones. Y prácticamente todas estas técnicas las introduce el futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que será el protagonista de la mesa de mañana. Este reglamento va a ser la primera norma jurídica de alcance mundial que regula la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en la medida que tiene una eficacia extraterritorial, es decir, cualquier empresa que quiera comercializar productos o sistemas inteligentes en la Unión Europea va a tener que cumplir la misma, se va a cumplir en el estándar de facto mundial, como ya ha pasado en protección de datos.
Establece un marco horizontal, es decir, para todos los sectores, y lo que hace también es una regulación proporcionada al riesgo, ¿vale? Hay una pirámide de riesgos, comenzando por los usos prohibidos a los usos de riesgo mínimo, y según el impacto que tienen esos usos para la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, pues se prohíben o se sujetan a requisitos más livianos. Por tanto, esta norma quiere crear un ecosistema de confianza con un marco jurídico destinado a que la inteligencia artificial sea fiable, sea segura y respete el derecho. La inteligencia artificial tiene que ser una fuerza positiva para el uso de la sociedad y, en definitiva, en último término, incrementar el bienestar humano. ¿Qué hace la propuesta? ¿Qué hace el reglamento? Tiene normas armonizadas en toda la Unión para introducir, para poner en servicio y comercializar sistemas de inteligencia artificial. Prohíbe determinados usos, por ejemplo, los que manipulan a los ciudadanos o aquellos sistemas que utiliza, por ejemplo, estados como China de carnet de ciudadanía por puntos, es decir, según lo bueno que eres o malo, pues tienes prioridad o no para acceder a ciertos servicios, no puedes viajar, etcétera. Requisitos muy intensos para los sistemas de alto riesgo y ya otros más básicos para los de limitado o incluso requisitos voluntarios para los de riesgo mínimo que verán mañana. Normas de control y vigilancia pública y normas de fomento a la innovación, ¿vale? Por tanto, una regulación proporcionada y equilibrada al nivel de riesgo. No es lo mismo que el corrector ortográfico de Word se equivoque que un coche autónomo atropelle a un ciudadano inocente al cruzar un paso de cebra. Por tanto, una regulación proporcional y prudente. En España, la Carta de Derechos Digitales de 2021 también abordamos la inteligencia artificial, tanto para el sector público como para el sector privado, y esta carta, a la que tuve la fortuna de participar y que ha servido después de inspiración a la Declaración de la Unión Europea y la Declaración Iberoamericana, no es una norma jurídica, pero lo que hace es trazar el camino de próximas iniciativas reguladoras. Y sus contenidos fueron positivizados por la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación. Esta ley, en todo el Estado, establece la primera regulación jurídica de utilización de la inteligencia artificial por el sector público y privado en el artículo 23. Fomenta que se empleen sistemas algorítmicos sin sesgos, transparentes y que tengan mecanismos de rendición de cuentas, códigos de conducta, evaluaciones de impacto y otros contenidos que mañana los compañeros de la primera mesa les explicarán. Pero no se queda solo aquí. Es verdad que pues la regulación de esta norma es transitoria en cuanto nos apruebe el reglamento y podía haber sido más ambiciosa, pues por ejemplo estableciendo la posibilidad de recurrir las decisiones. España también se ha adelantado a la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. ¿Cómo? Con la constitución de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la ESIA. El Reglamento Europeo es un reglamento que no se va a quedar en papel mojado porque tiene fuertes garantías para su aplicación. Y, entre otras cosas, además del régimen sancionador, tiene unas autoridades nacionales de supervisión. Y España ya la ha creado, tiene su sede en La Coruña. En agosto se aprobaron sus estatutos y, por tanto, esta Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial va a entrar a funcionar antes de que se apruebe el reglamento. Voy concluyendo ya. La inteligencia artificial ya está resolviendo con éxito una categoría importante de problemas, pero también tiene carencias. ¿Cuáles? La principal es la falta de sentido común. Los sistemas de inteligencia artificial, especialmente los tan populares de Machine Learning, que son los que utilizan las grandes tecnológicas, no tienen una comprensión real de lo que hacen. Además, los sistemas de inteligencia artificial modernos, de las redes neuronales convolucionales, etcétera, etcétera, son muy intensivos en el uso de recursos informáticos y generan una alta huella de carbono. Les voy a dar un ejemplo. Para reconocer imágenes, un sistema de IA necesita miles o incluso millones de imágenes para distinguir un perro de un gato.
Un niño con 4 o 5 ejemplos ya los distingue, pero un sistema requiere miles o millones y al menos tarda 2 semanas en ese proceso de entrenamiento. Y también la inteligencia artificial tiene la pega de que reacciona muy mal ante las situaciones imprevistas. Con todo, y a pesar de esas limitaciones, su impacto se sigue subestimando. Hoy, en 2023, están automatizando tareas por completo, sin ninguna supervisión humana y sin que nosotros seamos conscientes. Concluyo ya. Tenemos que desmitificar y juridificar la inteligencia artificial. Estoy profundamente convencido que ese es el reto urgente que tenemos todos los juristas y que esta semana va a contribuir a establecer unas bases para que el desarrollo académico y de formación de la universidad. Por si quieren profundizar más en estas cuestiones, tanto en mi página web en abierto, en moisesbarrio.es, tienen artículos académicos, por ejemplo, uno sobre el impacto del ChatGPT en las profesiones jurídicas, o en el Manual de Derecho Digital trato estas y otras cuantas cuestiones. Muchísimas gracias y ha sido un honor estar aquí esta mañana. Bueno, pues muchas gracias a Moisés Barrio. Es verdad que nos ha expresado un panorama de luces y sombras, pues bueno, que es absolutamente esclarecedor, pero me quedo con su afirmación, que me parece muy importante y cierta, ¿no?, de la democratización de la inteligencia artificial que estamos viviendo, ¿no?, que es accesible ampliamente, ¿no?, y también con la voluntad decidida de juridificar este ámbito de la realidad, que es lo que como juristas nos toca, ¿no?, afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Abrimos un breve turno de preguntas, si alguien quiere intervenir. Tengo ahí una palabra pedida. Les rogaría que se presentaran, como antes dijo el decano. Buenas tardes, yo soy Diego Rodríguez, soy ingeniero de Teleco por la US. Y la pregunta es sobre, en esta democratización, pero creo que se escucha poco, ¿no? No sé. ¿Cuál es el riesgo de que de aquí a 5, máximo 8 años, ciertos servicios profesionales, por ejemplo la abogacía, sean totalmente virtuales? Es decir, si ahora mismo ya la Administración resuelve electrónicamente, por ejemplo la Junta lo hace en un porcentaje importante, la parte judicial, al final los grandes despachos ya compran la IA de esos asesoramientos, lo que era antiguamente Aranzadi, dentro de poco veremos que está el e-abogado, en lo cual uno le hace una consulta y dice, oye, quiero ponerle una reclamación de tal, estos son los inputs, y que te saque el documento de 58.000 páginas para presentarlo electrónicamente y automáticamente en el juzgado correspondiente, o que responda. Bueno, muy interesante porque ha abierto toda el panorámica de las herramientas LegalTech. Vamos a ver, las herramientas LegalTech, que son aquellas destinadas a racionalizar y mejorar los servicios jurídicos, no se plantean como una oposición entre el abogado y la máquina. Esto no es una cuestión binaria. Pero sí suponen una ayuda muy cualificada para adaptar la abogacía a las necesidades del siglo XXI. De la misma forma que hoy, aunque es teóricamente posible, nadie utilizaría una máquina de escribir para confeccionar los escritos. Sería técnicamente posible, podemos redactar la demanda, la contestación con una máquina de escribir, luego el procurador nos lo escanea y lo sube al Exnet, pero eso no es eficiente, ¿vale? Pues las herramientas LegalTech, en distinto grado, permiten automatizar tareas burocráticas o tareas de escaso valor añadido, en las que no hay un valor añadido del profesional humano. Ya he explicado antes que las herramientas de inteligencia artificial carecen de una comprensión real de lo que hacen. Entonces, una herramienta de inteligencia artificial no nos va a dar una estrategia inédita. Nos va a hacer un borrador de demanda, nos va a hacer un seguimiento de los tiempos, pero no va a poder dar seguridad al cliente, no va a poder empatizar con sus necesidades, o, a la vista de la jurisprudencia, que nos puede resumir la máquina, no va a darnos una línea de argumentación novedosa o inédita. Entonces, esto obliga a un reciclaje en el ejercicio de la profesión. Yo no puedo cobrar por horas una demanda de cláusula suelo.
porque la máquina u otros despachos especializados me lo hacen automáticamente. Pero esas labores burocráticas de seguimiento de la facturación, incluso el control de plazos, me las hace la máquina. Entonces, hay que verla como un aliado cuya utilización es imprescindible. ¿Por qué? Porque si no, los juristas, no solo abogados, incluso en la administración, etcétera, es falso, como dice Marcus Hartung, que es uno de los popes mundiales en LegalTech, es falso que la inteligencia artificial vaya a sustituir al operador jurídico. Es falso, sí, es falso. Lo que es verdad es que los operadores jurídicos que utilizamos inteligencia artificial, herramientas LegalTech, vamos a sustituir a aquellos profesionales que no, porque aquellos que quieran ejercer hoy con una máquina de escribir no son competitivos. Pues lo mismo está pasando con las herramientas LegalTech, que tenemos que conocer, que tenemos que saber y que tenemos que utilizar. No sé si con esto queda contestada la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido un honor y un placer escucharle, don Moisés. Mi nombre es David Cubero y quería hacerle una pregunta en relación a la protección de datos y la inteligencia artificial. Usted, como bien ha dicho, la inteligencia artificial en muchas compañías no está supervisada y usted también ha dicho que puede aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Yo creo que aquí encontramos una gran brecha para muchas compañías como pueden ser multinacionales, como ya han sido Google o British Airways, mediante el reglamento de protección de datos de Europa, han sido sancionadas con multas de hasta 20 millones, como así estipula el reglamento, pero realmente a esta compañía la multa que se le puede interponer no es tan persuasiva debido a la gran cantidad de dinero que recaban vulnerando la protección de datos y vulnerando el derecho fundamental de las personas, cediendo datos de las personas a terceros. Y sin irme del tema, quería preguntarle, porque bien es cierto que la inteligencia artificial fue pensada para analizar y procesar datos que previamente habían sido aportados, pero en un reciente artículo de BBC hemos podido comprobar cómo la ya famosa caja negra no solo procesa datos que se le han aportado, sino que los cultiva. ¿Cómo podríamos no solamente sancionar, sino frenar a que estas multinacionales pudieran acaparar y utilizar la inteligencia artificial para vulnerar los datos de las personas y aportarlo a terceras con esta famosa caja negra, quitándose así la responsabilidad civil o responsabilidad social y ética que tienen las empresas en el mercado? Bueno, muy interesante, porque yo creo que la forma de abordar el uso de la inteligencia artificial no es si debe prohibirse, ¿no? Si debe ser esto una cosa binaria, ¿no? Al final, la forma de utilizar, o la cuestión que debemos resolver es cómo utilizarla de forma positiva. Entonces, aquí tenemos un marco jurídico claro, el derecho digital europeo, tenemos ya en vigor, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos y luego también tenemos los dos nuevos reglamentos, el de servicios y el de mercados digitales, que lo que hacen es reequilibrar el mercado. Precisamente como consecuencia de la falta de regulación digital en las últimas décadas, se ha producido una importante posición de desequilibrio entre los ciudadanos, entre las empresas y las grandes plataformas. Entonces, esta nueva regulación quiere reequilibrar las posiciones. 2. ChatGPT y equivalentes, ya sea Bard de Google o ya sea Llama de Facebook, Meta, etcétera, abren unas posibilidades de aplicación prometedoras. Pero lo que hay que hacer es trabajar en equipo para que desde el minuto cero los desarrolladores, asesorados por abogados que conozcan el derecho digital, encaminen ese producto final a que respete el marco jurídico. Yo asesoro a un fondo de inversión que todas las semanas le presentan proyectos de aplicaciones disruptivos muy interesantes. Y es descorazonador ver cómo muchos de esos proyectos, un alto grado de esos proyectos, en su origen, no han tenido en cuenta los requisitos de protección de datos. Precisamente porque en España cuesta ese trabajo interdisciplinar que estas jornadas aspiran a promover. Si esos desarrolladores, cuando tuvieron una idea, hubieran trabajado codo con abogados, les hubieran dicho, mira, pues tu modelo de negocio o no se puede realizar porque va contra la normativa o tiene que realizarse así, ya sabes. Entonces, hubieran llegado a buen puerto.
Entonces, esto tiene la necesidad de trabajar en equipo y trabajar de forma interdisciplinar. Lo que se ha dicho esta mañana. Los ingenieros tienen que ser un poco juristas y los juristas tenemos que ser un poco ingenieros, porque de lo contrario, dado ya ese equilibrio de regulación, la época anterior de rompe cosas y pide perdón después, ya en Europa no es practicable, ni tampoco en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos también se han dado cuenta que esa abstención del regulador y de permitir los desaguisados y estropicios que todos conocemos tiene unas consecuencias que afectan a la propia democracia. Por tanto, esa regulación equilibrada tiene que enmarcarse desde el minuto cero con un equipo interdisciplinar que va a lograr que ese producto cumpla y además sea un factor positivo. Hay una diferencia de precio muy sustancial, por ejemplo, en dispositivos domóticos de aquellos que se fabrican en Europa y aquellos que se fabrican en China. Esa diferencia de precio también tiene que ver en cuenta porque los productos chinos no tienen ningún grado de ciberseguridad, son hackeables con 5 minutos y también hacen una conexión directa de una cámara domótica y tal, a servidores chinos. Entonces, claro, compramos una cámara domótica para vigilar a nuestro bebé que no tiene ciberseguridad, entonces no sabemos quién puede hackearlo o si una red de pedófilos puede hacerse con las fotos de nuestro hijo. Entonces, por eso la regulación es fundamental y la necesidad de trabajar en equipo. Muchas gracias. Hola, buenas. Soy Rodrigo Toquero. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Y quería preguntar cuál es tu opinión sobre el tratado que se firmó por más de 1000 expertos en inteligencia artificial sobre la parada de aquellos sistemas de inteligencia artificial más potentes que ChatGPT-4. Muy interesante. La verdad que la eficacia práctica de esa parada no tiene sentido. Hay intereses espurios comerciales detrás de esa iniciativa que no puedo entrar aquí a explicar. Lo ideal hubiera sido tener un tratado internacional auspiciado por Naciones Unidas que estableciese un marco regulador internacional. De la misma forma que los usos de la energía nuclear están regulados a nivel internacional, que hay una regulación sobre la clonación, sobre la bioética, lo ideal hubiera sido que hubiéramos contado con ese tratado internacional. Esto, dada la geopolítica actual, es que es imposible. Entonces, la solución es, gracias a, como decía antes, al efecto Bruselas, a la eficacia extraterritorial del reglamento, pues va a ser la Unión Europea la que con el reglamento va a equilibrar los usos de la inteligencia artificial. Lamentablemente no va a impedir que los cibercriminales utilicen ciberseguridad, utilicen inteligencia artificial para romper la ciberseguridad, pero desde luego vamos a colmar ese vacío internacional en espera de que, pues lo ideal sería que sí que la ONU pudiera impulsar un tratado internacional. Pero lamentablemente hoy por hoy, en la geopolítica de 2023, eso es imposible. Bueno, aprovecho para hacerte una pregunta, Moisés. Vamos a ver. En fin, has compartido con nosotros el modo en que, las garantías, los derechos de los ciudadanos frente al uso de la inteligencia artificial se van positivando, ¿no? Ya el Reglamento Europeo de Protección de Datos hablaba del derecho a la intervención humana, ¿no? En definitiva, pues comentas la Ley 14/2022, el artículo 23, todo esto efectivamente se va incorporando. ¿Tú crees que sería el momento de que este derecho se incorporara a la Constitución? Porque tenemos el 18.4, que protege a los ciudadanos, ¿no? En la dicción propia del constituyente en 1978, ¿no? Dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar una intimidad personal. A través de una interpretación evolutiva se ha concluido que esto permite, ¿no?, la garantía del derecho a la privacidad, ¿no?, a la protección del dato. ¿Tú crees que con otra interpretación evolutiva no sirve o que habría que cambiar los textos constitucionales en este sentido? ¿Cómo lo valoras? Bueno, muy interesante porque traes aquí a colación la cuestión de los derechos digitales, también a los cuales me he ocupado académica y como experto en distintas iniciativas. Vamos a ver, yo sí que estoy profundamente convencido de la necesidad de actualizar los textos constitucionales a la era digital. Es verdad que las tecnologías nacen reguladas.
toda la normativa en vigor se aplica a un sistema de inteligencia artificial. O sea, es falso que haya un vacío regulatorio. Es falso que los metaversos no estén regulados. ¿Vale? Todo el marco de protección de datos, todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de la Ley 34/2002, todo el tema del reglamento de servicios digitales, mercados digitales, etcétera, se aplica a estas herramientas. Lo que sucede es que hay algunos aspectos que no están cubiertos, sobre todo a nivel constitucional. Por ejemplo, hoy tenemos que hacer forzosamente un montón de trámites por Internet. A veces es misión imposible, como en la película, conseguir una cita presencial. Claro, y eso lo podemos hacer sin un derecho fundamental que asegure la plena disponibilidad de Internet en todo el territorio. Los derechos fundamentales tienen un rango específico y unas obligaciones para los poderes públicos. En el artículo 17 tenemos un derecho a una seguridad física. Claro, pero hoy la cibercriminalidad cada vez comete más ciberdelitos frente a los delitos en el mundo analógico. Entonces, ¿deberíamos tener derecho a una ciberseguridad? ¿O qué pasa con las prótesis o la extensión de las capacidades, el mejoramiento humano? ¿Debe haber límites o no? ¿Dónde queda la igualdad? Si una persona tiene estas capacidades de mejoramiento, va al examen, a unas oposiciones, frente a otra que no. O sea, hay algunos temas que sí que deberían llevarse a los textos constitucionales. Es verdad que nuestra Constitución tiene un procedimiento agravado de reforma constitucional que hace muy difícil esta reforma constitucional, y ha sido la jurisprudencia la que ha tenido que colmar las lagunas, porque el 18.4 está vinculado a la protección de datos, pero nada más. No es un chicle ilimitado que pueda cubrir pues, la inteligencia artificial o que pueda cubrir las neurotecnologías. Entonces, de momento, son los tribunales, el Tribunal Constitucional, como hizo con el derecho al olvido en España, el Tribunal de Justicia Europea, los que están cubriendo este déficit, que llegará un momento que habría que actualizar. Insisto, que no supone derogar ni que el derecho vigente esté obsoleto, ni mucho menos, pero sí que hay que hacer ciertos ajustes para que el derecho siga vivo y que bueno, pues se reconozca estos últimos cambios y los cambios más disruptivos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna última intervención? Sí, tengo, por favor. Sí. Buenos días. Mi nombre es Manuel Pérez Sarabia, soy letrado del Consejo Andaluz de Médicos, encantado profesor y enhorabuena por la mesa, que es una actividad interesantísima. Además, soy un seguidor de todas sus obras, así que es un honor poder escucharle. Muchas gracias. La pregunta es ¿qué opinión le merece la propuesta de reglamento sobre el espacio europeo de datos sanitarios? Si tiene algún criterio respecto a esa facilidad que se da para que haya un espacio con fines de investigación y demás, si cree que ese reglamento está desarrollándose de una forma ajustada a derechos, si ve que hay algún límite, su opinión profesional y académica. Muchas gracias. Bueno, como seguidor público me pone en un aprieto, ¿no? Pues sí que, vamos a ver, no es fácil la apertura de datos. ¿Por qué? Porque no solo está la protección de datos, sino también, al final, hay temas de competencia y hay temas, por así decirlo, de ciberseguridad, ¿no? Hay una plataforma que escanea el ADN 23andMe que ha sido hackeada y entonces tienen ADN que se ha filtrado de muchísima gente en todo el mundo. Yo diría que es un intento o es una línea que hay que desarrollar más, porque los datos no pueden ser silos, pero también hay que tener en cuenta que los datos se recaban para unos fines muy concretos, muy determinados, y que hay que evitar que los datos sean el fin, que se desvirtúe la investigación y, en definitiva, que sea una fuente indirecta de incentivar los procesos de recopilación permanente, lo que la profesora Zuboff llama capitalismo de la vigilancia. Más, como se graba la sesión, más no puedo decir. Muchas gracias. Muy bien. Creo que había una ultimísima pregunta quizá al fondo. Bueno, pues le ruego brevedad. Gracias. Yo soy Jesús, estudiante de máster de aquí, de esta casa, de máster de abogacía. Mi pregunta es, bueno, ha mencionado, ¿no?, la aplicación de las nuevas tecnologías al mejoramiento humano.
Esto me ha recordado, creo que a muchos de aquí nos sonará, la iniciativa Neuralink que está potenciando Elon Musk en una de sus empresas. Y también me ha recordado a un término potenciado por un académico español, el señor Yusten, que es el término neuroderechos, ¿no? ¿Qué cabe esperar en relación a los neuroderechos del reglamento europeo que está a punto de aprobarse? Y otra pregunta, ¿es esa la siguiente agenda legislativa en materia europea en relación con las nuevas tecnologías, los neuroderechos? Muchas gracias. El tema de los neuroderechos requiere un abordaje propio, porque no va a ser suficiente con el reglamento de la inteligencia artificial. Claro, resumiendo lo que permiten las neurotecnologías, en términos informáticos, las neurotecnologías permiten leer la mente y escribir la mente. Entonces, Rafael Yuste, español, catedrático en Columbia, lleva años haciendo experimentos que permiten lo primero. Y lo segundo, no queda tanto como él y otros expertos mundiales advierten, y es peligrosísimo. Porque, claro, si nos ponemos un casco al metaverso, que al final todas las tecnologías se retroalimentan y ahí está la gracia y su potencial disruptivo. O sea, no tenemos el IoT por un lado estanco, por otra parte la robótica, por otra parte el coche autónomo, sino que todo se fusiona. Claro, ¿qué pasa si yo soy manipulado? Los pensamientos no los he originado yo, sino me los han incorporado de fuera. Entonces, a mi juicio, eso plantea unas cuestiones éticas de primer orden y la necesidad de establecer férreos límites. Ya en su momento, en el libro Derecho a los robots, tanto en la primera edición como en la segunda, manifestamos que había que establecer límites muy claros sobre cosas que no debían permitirse en todo caso. El tema de los neuroderechos también es otro tema que Naciones Unidas está intentando impulsar por la vía de un tratado internacional. Parece que tampoco la geopolítica acompaña y tendrá que ser, si no, la Unión Europea también la que tenga que tomar cartas en el asunto, porque es que aquí no es que se afecte a las propias brechas, a la propia igualdad, es que queda en cuestión el ser humano, la propia noción de persona humana, y bueno, aquí está el decano, que es experto en estos temas, desaparece, ¿no? Entonces, esto a mí me produce, como jurista, la necesidad aquí de ser claros con los límites que hay que marcar de forma urgente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer a Moisés Barrio su intervención. Dicen que aprender es estar vivo y yo realmente he aprendido muchísimo. Así que reitero el agradecimiento y continúa la Semana de la Inteligencia Artificial con una segunda mesa a las 5 de la tarde. Buenas tardes.